Bendiciones, mis amados hermanos. Hoy es jueves de intimidad, 9 de abril del 2020. El tema de esta hora es Ejemplo os he dado, basado en Juan 13, 1 al 17. En la vida hay muchos ejemplos negativos, como por ejemplo, cuando un deportista, después de haber alcanzado un gran triunfo en el deporte, se comprueba que no participó honestamente, pues dio positivo en el examen de doping. Entonces es despojado del triunfo y disciplinado, porque es un mal ejemplo para todos los deportistas y la gente en general. O un ejemplo positivo, cuando un paraolímpico logra 4 medallas de oro en su disciplina, compitiendo legalmente. Este es un buen ejemplo a seguir. Durante su ministerio terrenal, Jesús hizo muchas cosas que son un ejemplo. En esta ocasión veamos una de las varias acciones positivas de nuestro Salvador. Primero, el principio del fin. Antes de la fiesta de las Pascuas, así inicia el evangelista San Juan en su narración con esta expresión. Juan daba a entender que esto sucedía un día antes del inicio de la Pascua, o sea, jueves de esa semana. La hora del fin del ministerio había llegado. Juan dice, sabiendo Jesús, los acontecimientos del ministerio de Jesús no eran ignorados por él. Jesús sabía que había llegado el momento de pasar la parte más difícil de su ministerio, dejar este mundo para regresar al Padre, pero antes de dejar este mundo debía ofrecer su vida por los pecadores para alcanzar el objetivo primordial de su encarnación, una manifestación de gran amor. Todas las personas que su Padre le dio, Él las logró amar hasta el fin. El Señor Jesús amó a los suyos, a pesar de que Él sabía cómo iba a ser el fin de su ministerio. Segundo, los adversarios de Jesús. El diablo obra en el corazón de Judas Iscariote. Desde el principio de su ministerio, Jesús fue tentado por el diablo, pero fracasó cuando Jesús lo encaró con la palabra. Como el diablo no pudo tentar a Jesús directamente, ahora cambia de táctica y lo intenta por medio de uno de sus discípulos, por medio de Judas Iscariote. En Lucas 2, 3 al 5 nos dice la palabra, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, a tal grado que fue con los principales sacerdotes y se puso de acuerdo para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y convinieron darle dinero. Judas Iscariote, uno de los 12, parece increíble que uno de los 12 traicionara a su maestro. Él ya se había puesto de acuerdo con los principales sacerdotes de cómo iba a entregar a Jesús. De igual forma, todo cristiano tiene esos dos adversarios, el diablo, que en todo tiempo está acusándonos delante de Dios, y uno de sus conocidos. Entre los humanos siempre hay uno que nos traiciona. Su Padre le había dado todas las cosas en su mano, así como Jesús sabía que este final iba a ser difícil, así Jesús sabía también que el Padre le había dado todo en sus manos. Él tenía el poder y la capacidad para enfrentar esta situación. Tercero, la humildad y servicio de Jesús. Él lava los pies de sus discípulos. Se quitó el manto, se ciñó una toalla, tomó un lebrillo y le puso agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Estos, posiblemente desconcertados, no sabían lo que estaba pasando y por qué el maestro estaba lavando sus pies. Cuando llegó con Pedro, veamos la reacción de este discípulo. Señor, ¿tú me lavas los pies? Pedro, por ser el más atrevido, cuestionó al Señor Jesús.
no podría permitir que su maestro le lavara los pies. Lavar los pies a las personas es considerada una tarea servil, que solo podrían hacerlo los esclavos paganos. Por eso Pedro estaba sorprendido y se negaba a que Jesús le lavara los pies. Jesús le responde: lo que hago hoy, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hay cosas que nos suceden que no entendemos al instante, pero cuando pasa el tiempo podemos entenderlo. Jesús condicionó a Pedro: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Jesús tuvo que presionar a Pedro, condicionándolo, porque con su negativa, Pedro mostraba falta de reverencia y desconfianza a Jesús. Pedro, al verse condicionado, reacciona y dice: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y mi cabeza. Y Jesús le responde que él está lavado y que no necesita sino lavarse solamente los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, le dijo Jesús. El término leleumenos, o sea, lavarse o bañarse, era una costumbre que la gente tenía cuando salía de la casa para ir a algún lugar o algún evento. La gente se bañaba. Así que Pedro no necesitaba bañarse de nuevo, solo lavarse los pies como era la costumbre. Por eso Jesús añade: y vosotros estáis limpios. Esta acción servil de Jesús fue una gran lección muy objetiva para los discípulos y también para nosotros. Por último, la encomienda de Jesús a sus discípulos. Si yo, siendo su maestro, lo hice, sin duda alguna los discípulos tenían prejuicios con relación a estas tareas. Ellos nunca habían visto que un personaje tan importante del pueblo se humillara de esa manera para lavar los pies de la gente. Sin duda alguna, estaban impactados. Viene la encomienda de Jesús: ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Los líderes no deben sentirse encumbrados de tal manera que no puedan servir al prójimo. Ellos deben ser los primeros de estar pendientes de las necesidades de la iglesia. Por eso deben estar a tiempo a las actividades para ver qué es lo que hace falta. Y si surge algo imprevisto, ellos pueden solucionarlo. En fin, nosotros los cristianos somos hijos de Dios. Por lo tanto, debemos seguir los pasos del Maestro, de Jesús, y hacer bien lo que Él nos ha encargado, sin importar los comentarios, chismes de la gente. Porque en la forma en que cumplimos nuestros deberes, somos observados no solamente por Dios, sino también por los que vienen detrás de nosotros. Y cuando ellos sean elegidos como líderes de la iglesia, van a actuar de la misma manera en que nosotros actuamos. Si actuamos bien, seremos buenos maestros. Pero si actuamos mal, no solo seremos malos maestros, sino también el Señor nos va a pedir cuentas. Así que mejor sigamos el buen ejemplo de Jesús.